Altavoz Live presenta. Buenas noches a todos, bienvenido en el podcast de Codificando tu Vida, episodio 19. Y hoy vamos a terminar con los temas de secretos, con la parte que tiene que ver más con los tabú. Daniel, ¿nos puedes explicar un poquito más de cómo influyen los tabú o los no dichos en un sistema familiar? Sí, este tema tiene que ver también con los secretos familiares, es parte de, en el sentido de que platicamos de los secretos familiares que fueron quedados en generaciones atrás y que no se saben. Y sin embargo, los temas tabú también involucran secretos familiares. La diferencia es que algunos miembros sí los conocen y prefieren no hablar de ellos. Y ahí también se corta la información. Por ejemplo, esto sucede mucho y lo podemos notar con los niños o con las generaciones jóvenes en las que los papás y los tíos y los abuelos pasaron por situaciones que a lo mejor no fueron agradables y por consecuencia se dejan de tomar en cuenta y se excluyen. Entonces no se pasa la información a los niños y al momento de que crecen y se desarrollan, crecen con una aversión o con un temor o con algún síntoma al respecto de estos temas, que pueden ser variados, ¿no? Tanto educación, trabajo, sexualidad, abusos o temas controversiales que para la familia son importantes no difundir. Y pues eso obviamente repercute en que el niño pues se pueda formar con cierto criterio y eventualmente en la adultez o en la adolescencia pueda tener síntomas tanto comportamentales, económicos o también físicos. Sí, acabo de pensar a un caso de un paciente que tuve donde no le iba bien con el trabajo. Cada empresa o empleo que tenía pues acaba por o lo despedían o no funcionaba su negocio y se enteró que pues creo que un abuelo o bisabuelo fue derrotado y entonces ahí pues nos puede explicar por qué justamente él no lograba tener ese vínculo, esa fluidez con el trabajo y además se enteró pues buscando y rascando un poquito con las tías, los tíos, pero nunca se habló justamente de ese ancestro. Entonces ahí, como fue una exclusión, justamente se manifestó con síntomas. Sí, así es, y yo tengo un tema similar. Mi bisabuelo tuvo un negocio fuera de la ciudad, él no es de aquí de donde estamos nosotros, pero le fue mal en el sentido de que lo robaron, lo estafaron, hubo por ahí pérdidas. A consecuencia de eso se enferma y fallece. Esta información yo no la tengo hasta que empiezo a indagar en el genograma y pues eso me hace sentido en cierta etapa de mi vida porque tuve también situaciones financieras con proyectos que no se concretaban. El asunto de cómo funciona, tomando mi caso, es que ese evento fue doloroso para la familia porque fallece relativamente joven, de entre 30 y 35 años. Deja a 4 hijos sin padre, al mayor de ellos de 8 años. Entonces para esta generación que viene es complejo pues no tener esa figura paterna y no saben cómo hacerlo diferente y obviamente repercute en que cuando crecen ya son adultos y tienen hijos, entonces les es difícil tener ese vínculo de paternidad porque no lo tuvieron ellos y es así como se va perpetuando o se va sosteniendo este tipo de secretos familiares que al final se saben pero no se comunican. Yo me enteré de eso, pero después de mucho tiempo, igual de haber rascado, y gracias al genograma también, que me di la tarea de buscar las actas o la información que tienen las instituciones, efectivamente aparece la edad, la situación por la que pasó, de qué enfermedad. Las versiones coinciden, pero sí es evidente cómo influyen en las generaciones venideras. Y como nos está explicando Daniel, podemos también ver que tal vez el sistema familiar registró que trabajar o estar a su cuenta es algo peligroso, porque así funciona nuestro cerebro. Entonces tal vez ahí se forma un mandato de estar a su cuenta, pues hay una posibilidad de robo, hay una posibilidad de derrota y hay una posibilidad de fallecimiento.
porque la emocionalidad todo alrededor de ese evento hace justamente que son más emociones aflictivas que positivas, y entonces tal vez se podría repercutir en otras generaciones donde podríamos estar observando justamente que tal vez quiero poner un negocio pero estoy dudando, o dinámicas por el estilo, o tengo un negocio pero no está fluyendo, y nada más es por argumentar un poquito más a los que nos escuchan cómo se podrían tener repercusiones con eventos así. Claro, así tal cual es como funciona. Hay diferentes variantes, obviamente cada sistema tiene su manera de compensar o de repetir. Ahí hay que sopesar qué tanto vale mantener un secreto sabiendo que es posible que si no se resuelve o si no se integra al sistema familiar, se puede manifestar después, igual en repetición o en compensación. Y pues siempre es conveniente también revisarlo en terapia de manera sistémica, porque tampoco es saludable a buscar demasiado o ponerle demasiado pensamiento o demasiado juicio. Y de lo que se trata al final es de no juzgar, como lo veníamos comentando, no juzgar, mirar la historia como lo que fue, como algo que forma parte de nuestro sistema, y a partir del momento que se sabe o que se integra, pues tener el criterio de hacerlo diferente, la decisión de hacerlo diferente. Sí, es más como un aprendizaje. Así es. Y pues terminamos este podcast acerca de los secretos familiares y tabús y temas no dichos. En los siguientes podcasts vamos a seguir platicando acerca de lo transgeneracional, del sistema y de la terapia sistémica. Así es que los invitamos a acompañarnos en este podcast y les agradecemos su presencia y que nos acompañen. Muchas gracias, hasta luego.